China ha construido algunos de los edificios más extraños del planeta y la mayoría de ellos no tienen sentido. El país cuenta actualmente con más de 3.000 rascacielos, casi 4 veces más que Estados Unidos, la nación que literalmente inventó el rascacielos. Lo has oído bien, pero no es la cantidad lo que te dejará boquiabierto. Es el aspecto real de estos edificios, porque detrás de cada forma imposible se esconde un nivel de ingeniería que la mayoría desconoce. Así que empecemos con los edificios que ni siquiera intentan parecer edificios. Cuando los edificios dejan de parecer edificios, te encuentras en Langfang a 1 hora de Pekín y frente a ti hay un hotel de 10 plantas. Pero no parece un hotel. Parece como si 3 dioses gigantes, hombro con hombro, te miraran fijamente desde 41 metros de altura. Este es el Hotel Tianzi y ostenta el récord Guinness del edificio con la imagen más grande del planeta. Las 3 figuras son Fu Lu y Shou, los dioses chinos de la fortuna, la prosperidad y la longevidad. Y no son adornos pegados a un edificio, son el edificio mismo. Las habitaciones, los pasillos, la suite presidencial en el 9º piso, todo está comprimido dentro de los cuerpos de estas 3 figuras. Literalmente, uno se registra a través del pie derecho del dios de la longevidad. El desafío de ingeniería aquí es algo en lo que la mayoría de la gente nunca piensa. Cuando se diseña un edificio con forma de figura humana, se descartan todas las reglas estándar de distribución de carga. Nada es simétrico. Nada se apila de forma ordenada. La estructura de este edificio es un armazón interno de acero diseñado a medida para seguir las curvas de 3 cuerpos esculpidos, transfiriendo el peso a través de conductos que ningún edificio convencional necesitaría. Y sin embargo, lleva en pie desde 2001. Pero un hotel con forma de dioses es solo el comienzo. En Kunming, en la provincia de Yunnan, al suroeste de China, hay un edificio con forma de teléfono móvil. No un teléfono inteligente, sino un teléfono básico de los de antes con teclado y pantalla. Las ventanas de las plantas inferiores están diseñadas para parecer botones numerados. Las plantas superiores forman la pantalla. Incluso hay una mano gigante esculpida que sujeta el lateral de la estructura como si alguien estuviera en plena llamada. Tiene 11 pisos de altura. Fue construido en 1999 y durante años sirvió como punto de referencia situado sobre la plaza de teléfonos móviles Xinjiao en las plantas bajas. Ahora bien, esto es lo que lo convierte en algo más que un simple truco publicitario. Este edificio tiene una base extremadamente estrecha en relación con su altura, lo que lo hace vulnerable a las fuerzas del viento y al movimiento lateral. El núcleo de hormigón armado que lo atraviesa es lo que evita que se balancee, y su forma asimétrica obligó a los ingenieros a tener en cuenta las cargas de viento desiguales en toda la fachada. Fue construido como una estrategia de marketing, pero desde el punto de vista estructural, resuelve problemas a los que la mayoría de los rascacielos de oficinas nunca tienen que enfrentarse. Y luego está la que lleva la arquitectura singular a una escala completamente diferente. En el condado de Meidong, en el corazón de la provincia de Guizhou, una de las regiones productoras de té más famosas de China, hay una tetera de 74 metros de altura. No es una estatua. Un edificio en funcionamiento. El Museo del Té Meitán es la estructura con forma de tetera más grande del mundo, con 15 pisos en su interior, una sala de conferencias, espacios de galería, salas de degustación de té, habitaciones para huéspedes y una terraza panorámica en la azotea con vistas a kilómetros de plantaciones de té. Junto a él se alza un edificio más pequeño con forma de taza de té. Desde la distancia, todo parece un juego de cerámica gigante abandonado en el campo. Pero de cerca empiezas a fijarte en las ventanas y es entonces cuando lo entiendes. Esto sí que es arquitectura de verdad. Las paredes curvas y abultadas son una pesadilla para los ingenieros estructurales. No hay planos rectos, ni ángulos rectos, ni losas de piso repetidas. Cada piso tiene un diámetro diferente. La estructura interna de acero tuvo que fabricarse a medida para adaptarse al perfil orgánico, de modo que cada anillo de la estructura era ligeramente diferente del que estaba debajo. Las cargas no se transmiten directamente hacia abajo. Siguen la curvatura, lo que significa que la base tiene que soportar fuerzas que empujan hacia afuera y hacia abajo. Y todo costó alrededor de 80 millones de yuanes. Para una tetera.
Pero si crees que una tetera es una idea audaz, espera a ver el edificio con forma de dinero. Fanyuan Mansion en Shenyang es una torre de oficinas de 25 pisos con forma de pila de antiguas monedas chinas de cobre, redondas por fuera con un agujero cuadrado en el centro. Mide unos 100 metros de altura y fue diseñada por Si-Hui Lee, el mismo arquitecto del Taipei. 101, uno de los rascacielos más altos del mundo. Así que esto no fue una simple ocurrencia de aficionados. Fue una decisión de diseño deliberada de uno de los arquitectos más destacados de Asia, y la ingeniería debía estar a la altura de la ambición. Ese hueco cuadrado en medio de un edificio redondo genera enormes problemas estructurales. No se puede simplemente dejar un agujero en el centro de una torre y esperar que todo salga bien. Las cargas que normalmente se transmitirían directamente a través de un núcleo sólido ahora tienen que ser redirigidas alrededor del vacío usando vigas de transferencia y voladizos, lo que esencialmente obliga al edificio a sostenerse a sí mismo sin su propio centro. Lo nombró una vez uno de los edificios más feos del mundo. También ganó un premio en la Exposición Mundial de Diseño Arquitectónico de Venecia, lo que dice mucho sobre cómo los edificios más extraños de China viven en ese espacio entre el ridículo y la innovación genuina. Y esa tensión entre lo absurdo y lo estructuralmente brillante está a punto de volverse mucho más intensa. Los edificios que deberían haberse derrumbado. Ahora ya no estás viendo edificios con forma de objetos. Estás viendo edificios que parecen desafiar las leyes de la física, estructuras tan geométricamente agresivas que tu cerebro no puede comprender cómo siguen en pie. Empieza con el que reescribió las reglas por completo. La sede de CCTV en Pekín es un bucle de 51 pisos. 2 enormes torres se inclinan una hacia la otra en un ángulo de 6 grados. Conectadas en la parte superior por un voladizo que sobresale 75 metros de una torre y 67 metros de la otra. Suspendidas a 37 pisos de altura, sin nada debajo, la primera impresión al verlas es que deberían derrumbarse. Y estructuralmente, esa impresión no es errónea. Pero aquí viene la parte que la mayoría de la gente nunca aprende. Esas líneas diagonales que se entrecruzan en la fachada, las que parecen decoración, son la estructura. Toda la fachada exterior es un tubo continuo de acero arriostrado llamado diagrid. Donde la tensión es mayor, la malla se vuelve más densa. Donde la tensión es menor, se abre. Así que en realidad, lo que se ve al observar las imágenes de CCTV es un edificio con su propio esqueleto exterior. Fue diseñado por Rem Koolhaas y OMEA. La ingeniería estuvo a cargo de Arup. Se construyó en una zona sísmica y ganó el premio al mejor edificio alto del mundo. Koolhaas afirmó que el rascacielos tradicional se había corrompido por la banalidad repetitiva, así que lo dobló en forma de bucle y de alguna manera funcionó. Pero CCTV no fue el único edificio en China que decidió que una torre recta era aburrida. En Suzhou hay un rascacielos de 302 metros de altura que parece un gigante. Pantalón. La puerta de oriente consta de 2 torres curvas que se inclinan hacia adentro y se unen en la parte superior formando un arco colosal sobre un podio de 7 pisos. Su construcción costó $700 millones y tardó más de una década. Ambas torres utilizan un sistema compuesto de núcleos de hormigón armado y columnas perimetrales de acero con una enorme cercha que envuelve el punto de unión de las 2 patas. Todo en este edificio, la inclinación hacia adentro, el arco, la fusión de 2 trayectorias de carga independientes en una sola genera fuerzas que tienden a separar la estructura. La ingeniería no solo resiste esas fuerzas, sino que las redirige. Y aunque Internet pasó años llamándolo pantalones al este, el edificio se convirtió discretamente en el punto central de todo un distrito comercial. Luego está el edificio, que fue diseñado literalmente alrededor de un túnel de metro. Lhasa Soho en Pekín es una torre de 45 pisos dividida por la mitad. La razón es casi demasiado extraña para creerla. Un túnel de servicio del metro atraviesa diagonalmente el terreno. Así que Zaha Hadid Architects diseñó el edificio en 2 mitades que se extienden a ambos lados del túnel, con el atrio más alto del mundo en espiral
a través del vacío entre ellas. Ese atrio se eleva 636 pies y gira 45 grados a medida que el edificio asciende, realineando los pisos superiores con la cuadrícula de calles hacia el norte. Cada planta es ligeramente diferente. Las dos mitades están conectadas por 4 pasarelas elevadas y envueltas en una única estructura de vidrio, por lo que desde el exterior parece un solo edificio. Pero en el interior te encuentras en un abismo de luz que se extiende en espiral desde el vestíbulo hasta el techo. Zaha Hadid lo diseñó antes de su muerte en 2016. Se inauguró en 2019. Y el túnel del metro que provocó la división aún sigue funcionando debajo. Pero no todos los edificios que desafían la gravedad en China son verticales. En Chongqing Raffles City adopta un enfoque diferente. 8 torres se alzan en la confluencia de los ríos Yangtze y Jialing. Y sobre 4 de ellas, a 250 metros de altura, se encuentra una estructura horizontal de 300 metros de largo llamada The Crystal. Pesa 12,000 toneladas de acero, fue izada hasta su posición en 9 segmentos mediante gatos hidráulicos de cable y contiene una piscina infinita, una plataforma de observación, jardines en la azotea y restaurantes. Si se colocara en posición vertical, sería casi tan alto como la Torre Eiffel. Arup tuvo que diseñarlo para que se flexionara en lugar de resistir las fuerzas del viento y los sismos. En esencia, se trata de un edificio tumbado de lado equilibrado sobre otros 4 edificios en una región de China propensa a los terremotos. Y luego, está un proyecto que no lucha contra la gravedad en absoluto. Lucha contra la idea de que un rascacielos no puede ser también un bosque. En Nanjing MVRDV diseñó las Torres Oasis, 2 torres en forma de L de 40 pisos que alcanzan los 150 metros de altura, con cada piso ligeramente diferente al anterior. Los balcones curvos se extienden hacia afuera como acantilados escalonados, y todo el espacio central entre las torres es un oasis verde hundido que desciende por debajo del nivel de la calle hasta la estación de metro. Los planos de planta parecen muy variados, pero aquí está el truco. En realidad son casi idénticos. Lo único que cambia de un piso a otro es la forma del borde del balcón. Así, lo que parece orgánico está en realidad altamente regularizado tras la fachada. Ese es el tipo de truco de ingeniería que define toda esta categoría. Y el siguiente conjunto de edificios lleva ese truco aún más lejos, porque no solo se parecen a la naturaleza, sino que están construidos para integrarse en ella. Mientras que la arquitectura se convierte en paisaje en su máxima expresión, los edificios intentan ocultar la naturaleza. Estos decidieron absorberlo. En Shanghái hay un complejo de 300,000 pies cuadrados que parece una cordillera cubierta de bosque, solo que no es ni una montaña ni un bosque. Es un centro comercial, un complejo de oficinas, una galería de arte y un centro de entretenimiento llamado Mill Trees. Diseñado por Thomas Heatherwick, el edificio necesitaba al menos 800 columnas estructurales solo para sostenerse. La mayoría de los arquitectos habrían ocultado esas columnas dentro de las paredes. Heatherwick hizo lo contrario, las sacó al exterior y convirtió cada una de ellas en una gigantesca jardinera de hormigón. Cada columna se ensancha en la parte superior para albergar un árbol vivo con un sistema de riego automatizado integrado en la estructura. Más de 70 especies de árboles, arbustos y plantas colgantes crecen ahora sobre la superficie de esta estructura, cambiando de color con las estaciones. Toda la estructura se asienta sobre una cuadrícula girada de 9 metros e inclinada 45 grados para maximizar las vistas al río, y su forma aterrazada desciende hacia el vecino Distrito de las Artes M50 como una ladera que desciende hacia un valle. Lo que ven es un edificio que transformó su propia necesidad de ingeniería en su identidad visual distintiva. No se trata de decoración, sino de pensamiento estructural hecho visible. Pero el edificio de los 1000 árboles no es el único en China que decidió integrarse al paisaje. En Wuqin hay un edificio que emerge de la superficie de un lago como una flor de loto en plena floración. El edificio Loto es exactamente lo que su nombre indica, una estructura con forma de loto abierto, con toldos de acero y vidrio en forma de pétalos que se extienden desde un núcleo central.
Construir sobre el agua implica hincar pilotes profundos en el lecho del lago para anclar la estructura y al mismo tiempo controlar la presión lateral del agua. Estos pétalos se proyectan hacia afuera en ángulos pronunciados, creando una distribución desigual de la carga que se resuelve mediante un sistema de nervaduras de acero oculto en el interior de cada panel de vidrio curvado. El resultado es una apariencia impecable. Estructuralmente, es todo lo contrario. Y luego está un edificio que convirtió un hotel entero en un reflejo. El Sheraton Huzhou Hot Spring Resort es un anillo de 27 pisos ubicado a orillas del lago Taihu. Por la noche el edificio se ilumina y su reflejo en el lago completa el círculo, convirtiendo la estructura en un anillo luminoso perfecto. Este efecto no es casual, es el concepto de diseño en sí. Sin embargo, diseñar un hotel en forma de anillo implica distribuir las habitaciones, los pasillos, los ascensores y las instalaciones a lo largo de una curva continua, en lugar de apilarlos en una torre vertical convencional. Las dos patas del anillo transmiten todas las cargas verticales hasta los cimientos que se asientan parcialmente en el lago. Además, su forma curva hace que cada habitación tenga una distribución y un ángulo de ventana ligeramente diferentes. Es un edificio que solo cobra sentido cuando el agua está en calma. Estos edificios demuestran que los arquitectos chinos no solo construyen formas extrañas para llamar la atención, sino que diseñan sistemas vivos. Y el siguiente grupo retoma esa ambición y le añade algo inesperado. Movimiento. Edificios que se niegan a permanecer inmóviles. Todos los edificios que has visto hasta ahora tienen algo en común, permanecen inmóviles. Los siguientes no. El Centro de Arte de la Fundación Fosun, en el Paseo Marítimo del Bund de Shanghái, es un edificio que respira. Su fachada está formada por 3 capas de tubos de acero inoxidable de color bronce, cientos de los cuales cuelgan del tercer piso y se desplazan sobre raíles motorizados. Varias veces al día, esas capas giran alrededor del perímetro del edificio en una secuencia coreografiada a ritmo musical. A medida que los tubos se desplazan, dejan al descubierto las ventanas de cristal que hay detrás, luego el balcón dorado del segundo piso, y después se cierran de nuevo como si se corriera el telón de un escenario. Todo el concepto se inspira en los escenarios abiertos del teatro tradicional chino, y los arquitectos Foster Moss Partners y Heatherwick Studio diseñaron la fachada para que fuera funcional. Pero lograr que cientos de tubos metálicos se muevan sincronizados día tras día a través de la humedad, el viento y la lluvia de Shanghái sin atascarse ni corroerse es un problema de ingeniería mecánica que se suma a uno arquitectónico. El edificio nunca es igual 2 veces. Y eso es intencional. Pero la Fundación Fosun no es el único edificio de Shanghái que convirtió la arquitectura en espectáculo. El L. Lewis es una estructura de 30 metros de altura con forma de crucero de lujo, ubicada en pleno centro financiero de Shanghái. Diseñado por OMA. El vestíbulo está revestido con paneles metálicos, con monogramas y una proa de acero pulido. Las cubiertas superiores están esculpidas para asemejar baúles de viaje apilados. La ingeniería necesaria para crear una estructura independiente con forma de barco en una plaza urbana, con 3 niveles de espacio para exposiciones, tiendas y una cafetería en la azotea, es cualquier cosa menos sencilla. Su forma es sumamente asimétrica. Los paneles de la fachada son todos de fabricación personalizada, y todo tuvo que ensamblarse in situ, sin alterar la infraestructura circundante. Ahora, dejemos de lado el espectáculo y pasemos a la ilusión. La biblioteca Tianjin Binai parece diseñada por alguien que quería atraparte dentro de un sueño. Entras y te encuentras rodeado de estanterías escalonadas que van del suelo al techo y se curvan hacia arriba en ondulantes ondas alrededor de una gigantesca esfera blanca luminosa en el centro. Es como estar dentro de un cañón de libros. Pero hay algo que casi nadie sabe: la mayoría de esos libros no son reales. Los estantes que cubren las paredes superiores son en realidad paneles de aluminio impresos con imágenes de lomos de libros. Los libros de verdad están en las plantas inferiores accesibles. La esfera central no es solo un elemento de diseño, es un auditorio.
Y las terrazas onduladas que parecen tan orgánicas están hechas de hormigón visto siguiendo complejas curvas matemáticas. MVRDV creó un edificio que engaña al cerebro haciéndole ver el infinito, donde en realidad se trata de una ilusión cuidadosamente diseñada. Y el desafío estructural de abarcar ese vasto atrio mientras se sostienen esas pesadas terrazas es mucho más sofisticado de lo que sugieren las fotos de Instagram. Y luego está el Centro Cultural Wanda en Wuxi, un conjunto de enormes estructuras con forma de teteras de arcilla y vaporeras de bambú tradicionales chinas situadas a la orilla de un lago. Cada forma redondeada y ahusada alberga una función completamente diferente. Una es un teatro, otra un cine, otra una sala de exposiciones. El revestimiento cerámico que envuelve cada estructura es un sistema personalizado diseñado para adaptarse a las complejas superficies de doble curvatura. El reto de integrar sistemas modernos de climatización, asientos acústica y muelles de carga dentro de formas que nunca fueron concebidas para albergar edificios es un problema exclusivo del panorama arquitectónico chino. Estos edificios no se limitan a estar ahí. Interactúan, engañan y se resisten a comportarse como se espera de la arquitectura. Y el último grupo se adentra aún más en un territorio donde los edificios se convierten en símbolos de la ambición de todo un país. Los edificios que se convirtieron en símbolos. Si cada edificio que has visto hasta ahora era China, experimentando con la arquitectura, estos últimos son China declarando lo que quiere que signifique la arquitectura. El Grand Lisboa en Macao es una torre de 261 metros con forma de flor de loto en plena floración que emerge de un enorme huevo dorado. La torre se ensancha a medida que se eleva. Los pisos superiores sobresalen más de 20 metros de la base a cada lado, creando una silueta que parece una llama a medio desplegar. La base es una cúpula elíptica que alberga un casino de 30.000 pies cuadrados distribuidos en 3 plantas de doble altura, revestidas con más de 5.600 paneles de vidrio dispuestos en diseños inspirados en Fabergé. El sistema estructural transita desde el hormigón armado en la base hasta el acero en la parte superior, lo que permite el espectacular ensanchamiento hacia el exterior, a la vez que mantiene la resistencia sísmica. Toda la fachada se ilumina por la noche con más de 16.000 LED, convirtiendo el edificio en un faro dorado visible desde cualquier punto del delta del río Perla. Su construcción costó más de $385 millones. Una sumada. Fue diseñado para ser el edificio más extravagante de una ciudad construida enteramente sobre la extravagancia. Y estructuralmente, los voladizos por sí solos lo calificarían como un logro de ingeniería serio. Y el siguiente ejemplo demuestra que un agujero en un edificio puede ser tan poderoso como el propio edificio. El Guangzhou Circle es una torre de 33 pisos con forma de antiguo disco B de jade. Un anillo plano con un enorme vacío circular de casi 160 pies de diámetro que lo atraviesa por el centro. Se alza a 138 metros de altura a orillas del río Perla, y cuando el agua está en calma, su reflejo forma un 8 perfecto, el número de la suerte en la cultura china. Diseñado por el arquitecto italiano Joseph Di Pasquale. El edificio pretendía transmitir una sensación de autenticidad china en lugar de parecer otro rascacielos occidental importado. Las fachadas circulares contienen grupos de pisos suspendidos que cuadran el círculo, lo que hace que el interior sea ortogonal y funcional dentro de una estructura perfectamente redonda. Las cargas se distribuyen alrededor del anillo en lugar de hacia abajo en línea recta, y algunos bloques de piso sobresalen en voladizo hasta 80 pies. CNN la nombró uno de los 10 edificios más interesantes del mundo. En Internet la llamaron una rosquilla gigante, y técnicamente ambas descripciones son correctas. Pero el espectáculo a escala de una sola torre es una cosa. El espectáculo que se extiende a lo largo de casi una milla es algo completamente distinto. El complejo de 72 Kilo en Changiaye es una imponente estructura de edificios tradicionales sobre pilotes al estilo Tujia apilados hasta alcanzar una altura de 360 pies, lo que le otorga el récord mundial Guinness al edificio sobre pilotes más alto del mundo.
El diseño hace referencia a las casas de madera tradicionales de la minoría étnica tujia, normalmente construidas en laderas con plataformas de madera en voladizo. Pero aquí, ese concepto se ha llevado a un nivel casi surrealista. El complejo presenta una enorme abertura tallada en la estructura de 38 metros de alto y 27 metros de ancho que evoca la famosa cueva de Tianmen en la cercana montaña Tianmen. Por la noche, más de 36,000 luces iluminan la fachada con efectos holográficos. Es una mezcla de preservación cultural y delirio arquitectónico, una lógica constructiva tradicional llevada tan lejos de su escala original que se transforma en algo completamente nuevo. Y luego está el edificio que podría ser la declaración arquitectónica más ambiciosa que China haya realizado jamás a lo largo de una autopista. La Galería de Ciencia y Tecnología G60 en Songjiang, Shanghai. Fue diseñada por Rafael Viñoly y se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros de la autopista G60, casi una milla de arquitectura elevada continua. Una vez finalizada, conectará 22 edificios, cada uno de unos 260 pies de altura, dispuestos en un corredor descrito como un barco gigante flotando en las nubes. El concepto que hay detrás es un impulso hacia adelante puro e implacable. La ingeniería necesaria para crear una estructura elevada continua de esa longitud, gestionando la expansión térmica. Las cargas de viento, la deriva sísmica en diferentes condiciones de cimentación y el desafío logístico de construir una estructura de 1 milla de largo a lo largo de una carretera no es arquitectura que intente ser extraña, sino arquitectura que intenta ser una declaración sobre hacia dónde se dirige todo un país. Y tal vez esa sea la verdadera respuesta a por qué China construyó los edificios más extraños de la Tierra. Nunca se trató de ser raro. Se trataba de demostrar que si puedes imaginarlo, una tetera, un teléfono, un par de palillos chinos en equilibrio en el cielo, un edificio que respira una biblioteca llena de libros falsos, una rosquilla dorada en un río, un barco de 1 milla de largo en las nubes, puedes diseñarlo, puedes construirlo y puedes hacerlo mantenerse en pie. Cada uno de estos edificios parece no tener sentido, pero ahora conoces la verdad. Todos lo hacen.